Hola compañeros, soy Adriana García, residente de primer año del Servicio de Hematología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El día de hoy toca ver el tema de grupo ABO y RH. Esta clase fue asesorada por la doctora Ivette Medina y vamos a comenzar. Como introducción tenemos que el sistema ABO fue descubierto en el año de 1900 por el científico austriaco Karl Steiner. Hasta entonces, toda la sangre se consideraba igual en todas las personas y no se entendían las consecuencias a menudo trágicas de las transfusiones de sangre. Con los descubrimientos realizados en el grupo sanguíneo ABO, no solo la transfusión de sangre en el mundo se hizo mucho más segura, sino que permitió el estudio de una de las primeras características hereditarias humanas descubiertas más importante en el campo de la medicina. El grupo sanguíneo ABO ha sido también utilizado para la confirmación de pruebas de paternidad y para el estudio de víctimas de medicina forense. Se encuentra el sistema ABO distribuido en todas las células del organismo y la especificidad del grupo sanguíneo está dada por un carbohidrato específico, como veremos un poco más adelante. La participación de este sistema en el rechazo hiperagudo de órganos o tejidos trasplantados, pues es muy importante y determinante en estos pacientes. Ahora vamos a hablar sobre la genética del sistema ABO. Tenemos que el gen del ABO se encuentra ubicado en el cromosoma número 9. Tiene 3 alelos ABO comunes que son responsables de los fenotipos que van a dar los diferentes tipos sanguíneos, como son el A, el B y el O. Se conoce que estos genes van a ser autosómicos codominantes para los alelos tanto A como el B. Y bueno, no, en cuanto al alelo O, este se menciona que es un alelo amorfo que codifica una enzima que es no funcional. Para que se presente este tipo de grupo sanguíneo, tiene que haber una herencia de 2 genes del ABO que no son funcionales, por lo tanto se menciona que el alelo O van a ser autosómicos recesivos para este gen. Y bueno, acá también voy a comentar que los antígenos del sistema ABO se van a empezar a detectar sobre los eritrocitos alrededor de la quinta y de la sexta semana de gestación y no se van a desarrollar completamente hasta después del nacimiento. Durante el crecimiento se van adicionando los diversos azúcares terminales sobre la cadena de oligosacáridos de la membrana de los eritrocitos que van a dar origen a cada uno de los antígenos de forma específica. Esto se va a deber entre los 2 y los 4 años de edad. Los antígenos A y el antígeno B están completamente desarrollados y van a permanecer constantes a lo largo de la vida del adulto. Hay 3 genes también que controlan la expresión de los antígenos del ABO. Uno de ellos, que es de los más importantes, es el gen H, que se ubica en el cromosoma número 19, y este va a codificar para la producción de una enzima transferasa que se conoce como transferasa H, que une una molécula de L-fucosa a la galactosa terminal de un precursor común que se conoce como sustancia precursora, unido a los lípidos o proteínas de membrana del eritrocito que van a dar origen al antígeno H, el cual es el paso común y anterior para la formación de todos los antígenos del grupo sanguíneo ABO. Y bueno, en esta diapositiva vamos a mencionar el primer paso común para la biosíntesis de los antígenos del ABO. Y tenemos que el primer paso en la síntesis de los antígenos ABO es la adición de una L-fucosa a la galactosa terminal de un precursor común, que en esto será conocida como sustancia precursora. Esta va a estar unida a lípidos o bien a proteínas de membrana por medio de la enzima alfa-1,2-fucosiltransferasa o transferasa H, dando origen al antígeno H. Posteriormente se van a formar los determinantes para los grupos sanguíneos A o B por la acción de enzimas transferasas, que estas van a catalizar la adición de azúcares específicos. La transferasa A para los que tendrán grupo A y la transferasa B para los que tendrán grupo B, formando así los antígenos A y B respectivamente. En el caso de las personas con grupo sanguíneo O,
se produce una transferasa O que es inactiva, quedando el antígeno H sin modificarse. Las personas que sintetizan el antígeno A exclusivamente tendrán grupo sanguíneo A. Las que sintetizan exclusivamente el antígeno B serán tipo B y tendrán un grupo sanguíneo B. Y las que producen ambos antígenos, tanto el A como el B, tendrán grupo sanguíneo AB. Y bueno, la genética de la sustancia H, esta pues se va a originar o va a estar ubicada a nivel del cromosoma número 19, va a tener una herencia autosómica dominante y esta va a codificar a una enzima transferasa y vamos a comentar también sobre el fenotipo Bombay. Entonces, como les había mencionado, hay 3 genes que van a controlar la expresión del antígeno ABO. En este caso vamos a hablar del gen H que se encuentra en el cromosoma 9, número 19. Este codifica para la producción de una enzima transferasa que es la transferasa H. Esta se une a una molécula de L-fucosa a la galactosa terminal del precursor común que se conoce como sustancia precursora y esta va unida hacia lípidos o proteínas de membrana del eritrocito, dando origen como tal ya al antígeno H, el cual es como el paso anterior para la formación de todos los antígenos del grupo sanguíneo ABO. Los individuos que son homocigotos para el gen nulo, que son HH minúsculas, no producen antígeno H y desarrollan anticuerpos anti-H. Por lo tanto, estas personas, aparte de que no pueden producir el antígeno H, tampoco van a producir antígenos A o B y su suero va a contener anticuerpos anti-A, anti-B y anti-H. Este fenotipo es el que se conoce clásicamente como fenotipo Bombay. El fenotipo Bombay clásico se va a caracterizar por la ausencia de los antígenos A, B y H, tanto sobre los eritrocitos como las diversas secreciones, debido a que la herencia de estos 2 genes son inactivos en el locus H. Por lo tanto, la síntesis de estos antígenos, tanto el A como el B, va a estar bloqueada por la ausencia del antígeno H que se necesita para su expresión. En otras palabras, es decir, que para que se produzca antígeno H debe existir pues al menos una copia funcional del gen H. Si ambas copias son inactivas, como es el caso del fenotipo Bombay, pues este va a ser la expresión fenotípica que nos va a dar. Ahora, la sustancia H, hay que recordar que es un precursor común de las estructuras de los antígenos independientemente del grupo sanguíneo del que estemos hablando. Y lo importante de la sustancia H es que la vamos a encontrar en sustancias o en progenitores hematopoyéticos, en megacariocitos y en los eritrocitos. Ahora vamos a hablar sobre los antígenos que conforman al grupo sanguíneo ABO. Los antígenos que conforman los grupos sanguíneos pues hacen parte integral de la membrana del eritrocito. Estos pueden atravesar completamente la membrana en una sola ocasión, dejando su extremo N-terminal en la parte externa de la célula y su extremo C-terminal en el interior. Estos antígenos son llamados antígenos tipo 1, como lo vemos hacia la izquierda de la imagen, pero también encontramos los antígenos tipo 2, los cuales dejan su extremo N-terminal en la parte interna de la célula y su extremo C-terminal en la parte externa. Los tipo 3, estos tienen la característica de que atraviesan la membrana en varias ocasiones y pueden tener ambos extremos, tanto el N como el C-terminal en el interior, o tener el extremo C-terminal en el interior y el extremo N-terminal en el exterior de la célula, como generalmente ocurre en el fenotipo Duffy. Finalmente, pueden no atravesar la membrana, sino estar anclados a ella mediante una estructura lipídica, generalmente glucosilfosfatidilinositol, que serían los antígenos tipo 5. Y bueno, es importante recordar que a nivel del eritrocito no existen glicoproteínas de tipo 4, esas son ausentes en los eritrocitos. Y bueno, vamos a continuar. Ahora, el sistema ABO se encuentra ubicado tanto en eritrocitos como plaquetas y proteínas circulantes,
pero también la podemos encontrar en órganos sólidos como son el riñón, el corazón, el páncreas, pulmones, incluso en el endotelio vascular. Va a constar el sistema BO de 4 fenotipos mayores, como lo habíamos visto a lo largo de la charla, que es el A, el B, el O y el AB. Cada uno va a tener una característica distintiva que le va a proporcionar sus características antigénicas, y esto va a estar determinado por el carbohidrato o azúcar que los va a ir diferenciando. En esta diapositiva intentaré explicarles cómo es que se forman los antígenos del sistema BO. Vamos a comenzar en la parte izquierda, en la cual podemos observar la membrana del eritrocito, el cual va a estar unido a una ceramida, a una glucosa y a 2 galactosas y a una acetilglucosamina. Esta estructura que se conforma se conoce como sustancia H, y es a partir de esta que se van a desarrollar los demás antígenos. Lo primero que sucede es que se adiciona una molécula de fucosa con la cual se obtiene lo que se conoce como sustancia H, que esta va a ser primordial ya que a partir de ella se va a desarrollar los demás antígenos del sistema ABO. Si solamente en el eritrocito se encuentra la sustancia H, entonces estaríamos hablando de un subgrupo sanguíneo O. Si a esta estructura se le añade una molécula de acetil galactosamina, entonces estaríamos ante el grupo sanguíneo o al antígeno A y por lo tanto el grupo sanguíneo A. Si bien a esta estructura de la sustancia H se le añade una molécula de galactosa, entonces tendríamos al antígeno B y por lo tanto el grupo sanguíneo B. En el caso de que la sustancia se le agregue una acetilgalactosamina y una galactosa, entonces tendríamos tanto el antígeno A como el antígeno B y estaríamos ante el grupo sanguíneo AB. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el sistema BO a lo largo de la vida. Los antígenos del sistema BO se van a detectar sobre los eritrocitos entre la quinta y la sexta semana de gestación y no se van a desarrollar completamente hasta después del nacimiento. Esta puede ser una razón por la cual la enfermedad hemolítica del recién nacido es por incompatibilidad al grupo ABO, generalmente suele cursar leve. Durante el crecimiento se van a ir adicionando los diversos azúcares terminales de los cuales habíamos hablado en la diapositiva previa sobre esta cadena de oligosacáridos en la membrana de los eritrocitos que va a dar origen a cada uno de los antígenos de forma específica. Y alrededor de los 2 a los 4 años de edad, los antígenos A y B van a estar completamente desarrollados y van a permanecer constantes durante el resto de la vida. Ahora en esta diapositiva hablaremos sobre los subgrupos que existen del sistema ABO. Los subtipos del grupo sanguíneo ABO se van a denominar como subgrupos o variantes. Estos subgrupos del ABO se diferencian por las cantidades de antígeno tanto A, B u O sobre el eritrocito. Lo más común son los subgrupos tanto A como B, y de estos dos son mucho más comunes los subgrupos de A. Los dos principales subgrupos de A son el A1 y el A2. Los subgrupos van a variar también dependiendo de las diferentes poblaciones. Por ejemplo, en los europeos aproximadamente 80% de las personas de son de grupo sanguíneo A y AB y poseen los subgrupos A1 en 80% y en 20% presentan un subgrupo A2 o alfa, A2 beta. Entre los subgrupos A1 y A2 hay diferencias tanto cualitativas como cuantitativas. La transferasa A1 es muchísimo más eficiente que la transferasa A2 en convertir la sustancia H al antígeno A, y aproximadamente el 80% de las personas que presentan un grupo sanguíneo A o grupo AB tienen eritrocitos que son aglutinados por un A1, por lo tanto son clasificados como A1 o A1B. El resto, que serían aproximadamente el 20%, cuyas células
son aglutinados por un anti-A, pero no por un anti-A1, se conocen como A2 o A2B. Y bueno, tenemos que también en el subgrupo A1 tiene alrededor de 1 millón de epítopos, mientras que el tipo A2 posee solo una quinta parte de estos. La enzima glucosiltransferasa A1, como habíamos visto, es mucho más potente para la producción del antígeno H y se menciona que es de 5 a 10 veces más activa. La presencia del anti-A1 se va a presentar en un 8% de los individuos que presentan la variedad A2 y en 25% de los individuos que presentan un fenotipo A2B. Y bueno, de los anticuerpos naturales del sistema ABO, existe la presencia de isohemaglutininas que van a ir dirigidas hacia los antígenos tanto A como el B. Y existe una relación que se conoce como recíproca e inversa en este tipo de anticuerpos. La respuesta inmune a los antígenos del sistema ABO tiene como resultado pues la producción de títulos altos de anticuerpos de tipo IgM, los cuales se van a conocer como isohemaglutininas. Estos anticuerpos van a activar el complemento luego de que se unen a los eritrocitos y estos pues pueden causar hemólisis intravascular. Unos ejemplos de estos anticuerpos naturales es si tú presentas grupo sanguíneo O, lo más frecuente es que presentes anticuerpos anti-A y anti-B. Si eres de tipo sanguíneo A, vas a presentar un anti-B y si eres de tipo sanguíneo B, vas a presentar anti-O. Ahora hablando acerca de los anticuerpos del sistema ABO a lo largo de la vida. Los anticuerpos anti-A y anti-B pueden ser detectados en los niños entre los 3 y los 6 meses de vida, luego de su nacimiento. La mayoría de los anticuerpos anti-A y anti-B van a estar presentes en el cordón umbilical y van a ser de origen materno y va a ser mediante la adquisición por transferencia placentaria de este tipo de inmunoglobulina materna. Por lo tanto, los anticuerpos anti-A y anti-B en el suero de un recién nacido menor de 6 meses no se van a considerar como válidos. La producción de anticuerpos se va a incrementar alcanzando un nivel como en la vida adulta entre los 5 y los 10 años de edad y posteriormente esta cifra irá disminuyendo y en las personas ancianas pues los niveles van a ser muchísimo menores que en pacientes adultos jóvenes. Hay algunas circunstancias o características específicas que pueden elevar la cantidad de títulos de anticuerpos ABO. Una de ellas se menciona que son las mujeres multíparas de grupo sanguíneo O y la otra es que suplementos basados en bacterias también pueden ocasionar una elevación de estos títulos, ya que las bacterias son altamente inmunogénicas para el sistema ABO. Tanto los anticuerpos anti-A y anti-B, que son de tipo IgM, pueden ser también de tipo IgG. Los eritrocitos principalmente van a poderse aglutinar a una temperatura entre 20 y 24 grados centígrados o incluso por debajo de esta temperatura y se van a activar eficientemente mediante el complemento a una temperatura de 37 grados centígrados. La capacidad de lisis, que es mediada por complemento en este tipo de anticuerpos, se vuelve aparente, se vuelve más bien muy evidente si el suero problema se incuba a una temperatura de 37 grados centígrados. La hemólisis debido a anticuerpos ABO se debe sospechar cuando el sobrenadante de ese suero problema que estamos estudiando es de apariencia rosada o literal es de apariencia roja o cuando existe un botón de células que está ausente o su tamaño es muy reducido. La hemólisis se debe interpretar como un resultado positivo, es decir, que hay la presencia de anticuerpos. Debido a que la hemólisis es mediada por complemento, esta no ocurre si se usa plasma para las pruebas o bien si el reactivo que estamos utilizando
contiene alguna sustancia como el EDTA o algún otro agente que prevenga pues la activación del complemento. Y bueno, acá les presento esta tablita de la distribución de los diversos fenotipos que existen en el sistema BO. Tenemos que en la raza o grupo étnico de blancos no hispanos, el predominantemente va a ser el tipo sanguíneo O con un 45.2%, seguido del tipo A con un 39.7%. En los hispanos, que es donde incluye a nuestra raza mexicana, tenemos que el tipo O es el mucho más frecuente, en un 56.5%, seguido de un tipo A en 31.1%. Dentro de los negros no hispanos van a ser mucho más frecuente el tipo O con 50.2%, seguido de un tipo A en 25.8%. En los asiáticos, igual, el tipo O en 39.8%, pero acá prácticamente el A y el B tienen la misma característica. El A en un 27.8%, mientras que el B está en un 25.4% de su población. En los indígenas norteamericanos, de igual manera, vuelve a ser el tipo O el más frecuente y a nivel global, entre todos los donantes de sangre, el tipo O es el más frecuente, hasta en un 46.6%. Ahora vamos a hablar sobre el sistema RH. En medicina transfusional, el RH pues, es el sistema de grupo sanguíneo más importante luego del sistema ABO. Este sistema es altamente inmunogénico, complejo, tiene mucho polimorfismo y también presenta muchos alelos que son clínicamente significativos. Hay que recordar que el sistema RH se va a encontrar ubicado únicamente en los eritrocitos, como ya había mencionado, es el segundo en importancia después del ADO. Y acá van a haber genes, dos genes implicados en el sistema RH, los cuales se van a alojar en el cromosoma número 1. El primer gen es el RHD, que va a codificar al antígeno D, y el otro es el RHCE, que va a codificar a los antígenos E y el antígeno C. Los antígenos C mayúscula y C minúscula van a diferir uno del otro en únicamente 4 aminoácidos. Los antígenos E y E minúscula van a diferir únicamente en un aminoácido. Los 5 antígenos principales son responsables, pues, tanto el D como el C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula, van a ser responsables de la mayor cantidad de incompatibilidades. Y bueno, el sistema RH pues es un sistema, como les había comentado, muy complejo. Incluso ya se han designado mucho más antígenos del sistema RH. Actualmente el último que se menciona es el antígeno RH número 58 y pueden aparecer nuevos antígenos a partir de mutaciones puntuales o bien de reordenamientos genéticos. El antígeno D es por excelencia el más inmunogénico, seguido por el C minúscula y el E mayúscula. Y las pruebas de rutina en donantes y en pacientes pues solo identifican al antígeno D. Esto quiere decir que aquí nos va a dar, si está presente el antígeno D, es un RH positivo, mientras que si está ausente, el paciente tendrá un fenotipo de RH negativo. Ahora vamos a hablar sobre los fenotipos que se encuentran en el sistema RH. La mayoría de los fenotipos de eritrocitos poseen una proteína RHD convencional. Sin embargo, se han informado sobre más de 100 alelos del RHD que codifican proteínas con cambios en sus aminoácidos. Estas pueden causar numerosas variaciones en la expresión del antígeno D, incluyendo fenotipos que se van a conocer como de débiles o de parciales. Hay que recordar en ese diapositiva algo bien importante, que de manera natural no van a existir anticuerpos contra el fenotipo RH, a diferencia de lo que sucedía con el sistema ABO. Ahora vamos a hablar sobre, sobre los subgrupos del antígeno D. En este nos mencionan que hay dos tipos.
unos que se pueden comentar como antígeno D débil y otros como D parcial. Dentro de los antígenos D débiles, históricamente se ha considerado que los eritrocitos que presentan este patrón de D débil tienen una cantidad de antígeno D que se encuentra reducida, lo cual va a requerir para su detección una prueba de antiglobulina indirecta. El número de muestras que se han clasificado como D débiles, sin embargo, dependen de las características de los reactivos que han cambiado en los últimos años. La expresión de un D débil se produce por una mutación en los nucleótidos del RHD, del gen RHD, que inducen cambios en los aminoácidos intracelulares o en la región transmembrana del RHD, más que en su superficie a nivel de los glóbulos rojos. Las mutaciones van a afectar la inserción de proteínas en la membrana de los eritrocitos, reflejando de esta manera un reducido número de sitios antigénicos. Diferentes mutaciones causan esta expresión de un antígeno D débil y se designan desde el tipo 1 hasta el tipo 73. El más común pues es el tipo 1, que se caracteriza por una mutación de aminoácidos. Hay un cambio de una valina en la posición 270 por una glicina. Y bueno, junto con los otros subtipos como el 2 y el 3, representan aproximadamente el 90% de todos estos antígenos que se consideran débiles. En cuanto al antígeno D parcial, pues los glóbulos rojos con un D parcial se tipifican como un D positivo, pero estos pacientes también pueden inducir la síntesis de anti-D cuando están expuestos al antígeno D convencional. Estos glóbulos rojos se han perdido partes del D y de hecho la mayoría de estos fenotipos de D parcial se deben a genes híbridos en los cuales las proporciones del gen RHCE son reemplazadas por porciones correspondientes al gen RHD. Y bueno, en este caso, las nuevas secuencias en las regiones del gen RHD unidas al gen RHCE de la proteína híbrida resultante no solo pueden inducir a la pérdida de epitopos D, sino que también pueden generar nuevos antígenos. Entonces, de esta manera es que algunos fenotipos de D parcial, tales como el D débil discutido con anterioridad, van a ser resultado de cambios de aminoácidos. Y bueno, pues esto es básicamente lo del D parcial. Ahora, ¿cuáles son los anticuerpos RH? Son de un subtipo de inmunoglobulina G, a diferencia de los que habíamos visto con anterioridad del sistema ABO, estos del sistema RH no van a activar el complemento. Y al no activar el complemento, pues van a producir una hemólisis que se conoce como extravascular. Las principales causas de isoinmunización generalmente van a ser por transfusiones, que en últimas fechas ya se consideran todas las transfusiones como sangre segura, pero hasta el 75% de estas causas de inmunización de un RH pueden ser por transfusiones. Y el otro porcentaje restante se refiere en la literatura que pueden ser por embarazos de incompatibilidad a RH y que la mamá ya haya quedado isoinmunizada en un embarazo previo. Y bueno, esta es la última diapositiva. El sistema ABO junto con el sistema RH son los sistemas más importantes que se estudian dentro de la medicina transfusional, ya que la mayoría de las incompatibilidades ocurre por errores en la determinación del tipo sanguíneo o el factor RH, lo cual puede tener serias consecuencias e incluso puede ser tan grave como la pérdida de la vida del paciente. Al paso de los años, las transfusiones sanguíneas se han convertido en procedimientos mucho más seguros, con estándares de calidad muchísimo más altos, lo que asegura pues que una transfusión sea segura. Y bueno, hasta aquí ya esta exposición, espero que les haya servido de algo. Estés muy bien.